O sea, no es una postergación, me parece importante técnicamente que esto se entienda, no es una postergación, no es cierto que haga falta pasar por las comisiones previamente para darle tratamiento a una interpelación del jefe de gabinete, en realidad lo que es un acuerdo de impunidad. Cualquiera que en la Argentina hoy considere que el jefe de gabinete debe dar un paso al costado, pues debe hacer dos cosas. Si está en el Poder Ejecutivo y es el presidente, debería pedirle la renuncia. Y si es un diputado o un senador, debería dar quórum para poder interpelarlo y votar una moción de censura. Cualquier otra cosa es un acuerdo de impunidad. Hablando de esos temas, parece que hay una reacción en la justicia, ¿no? Llamada indagatoria de Esper. La percepción de que avanzará finalmente la causa Insaurralde, veremos en qué modo, de qué modalidad, independientemente de cómo ese impulso se da después de casi 3 años. En el caso Adorni, el hermano, el fiscal planteó la indagatoria, veremos qué resuelve el juez. En principio parecería ser que está buscando más información por la famosa omisión maliciosa, fruto de 3 rectificaciones de declaraciones juradas. Y en el caso de Manuel Adorni, eventualmente la citación a los testigos estuvo, la recopilación de información apareció, falta todavía que presente el capítulo reservado de su declaración jurada, que veremos si ahí puede empezar a tener algún elemento adicional para justificar lo que probablemente sea difícil de justificar, tanto blanco como negro, de los gastos que ha hecho inclusive. La última es que se conoció que le pagó por adelantado 1 año de alquiler a la madre, o donde la madre alquila en un country, en un barrio cerrado, al que mudó a propósito de la condena pública y las temores por su seguridad que tiene el propio jefe de gabinete. Pero después está el caso Libra, que vos lo seguiste muy de cerca. Yo recuerdo que en la tele vos contaste que había un celular que ya había sido información relevante, que el fiscal tuvo desde comienzos de año, pero ahí estamos casi en foja cero. Sí, a ver, yo igual yo no coincido con vos, yo no veo reacciones, discúlpame, por parte de la justicia. Yo lo que veo es lo de siempre, digamos. La justicia tiene pequeños espasmos públicos, mínimos, que van como distrayendo y dando esa falsa sensación de que algo se mueve. Y en ninguna de estas causas, tal vez salvo en la de Spert, pero en ninguna de estas causas yo veo movimientos claros por parte del Poder Judicial. Más bien lo contrario, más bien lo contrario. Y creo que además esas reacciones espasmódicas, digamos, van de manera congruente acompañando la agenda de los diarios, la agenda pública, las preocupaciones. Entonces, bueno, hay un poco de ruido, tiramos una cosita, mandamos un peritaje, le pedimos a un periodista que cuente que en realidad vamos a peritar el peritaje de la peritación. O sea, digo, en todas las causas que mencionaste, incluyendo la de Adorni, y ni hablar de la de Insaurralde, ¿no? Una causa que tiene 3 años en la cual primero tomaron la decisión de hacer un peritaje sobre sus bienes para poder citarlo indagatoria e imputarle el enriquecimiento ilícito, lo cual es el viejo truco de las causas de enriquecimiento ilícito en la Argentina desde tiempos de la escarapela, ¿no? Desde que existe el tipo penal de enriquecimiento ilícito, si vos no querés que una causa avance, peritale los bienes antes de indagarlo. Pero no solo eso, se tomaron 3 años para decidir y todavía no decidieron quién va a hacer el peritaje. Es la historia de la Argentina impune de siempre. Y lo mismo en el resto de las causas, incluyendo de manera, como vos bien señalás, muy ilustrativa, la causa Libra, que está completamente parada. O sea que para vos todas las causas que hoy están en investigación tienen el mismo ritmo, la misma velocidad en la justicia. No es que ves algunas que aceleran y otras que no. Mira, la causa de Adorni, la causa de enriquecimiento de Adorni, yo le tengo mucho respeto al fiscal de esa causa. Gerardo Pollita me parece un buen fiscal, digamos. Con lo cual quiero digamos, tender una presunción de que se está trabajando. Yo no estoy de acuerdo con el modo de llevar adelante las causas de enriquecimiento ilícito y que los tiempos te los marque el imputado. Y que vos tengas que esperar a que el tipo te presente papelitos para poder indagarlo, porque ese es el momento en el que vos finalmente le imputás un enriquecimiento que él tiene que justificar, y en el momento en el que no lo justifica es el momento en el que queda consumado el delito. Está bien. Eso es lo que la gente también digamos. Pero déjame hacerte esta pregunta, porque vos sos académica y entendés cómo es el funcionamiento. Para la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo se debería haber sido un pedido, si querés, ejemplar de parte de la justicia? Mirá,
En el caso de Insaurralde, por supuesto, las cosas a nivel del Poder Judicial nunca son exactamente como uno las mira en la tele y la gente en la casa dice, no, habría que hacer tal cosa. No es tan así, pero tampoco está tan lejos de eso. Si vos tenés un tipo que solo ha vivido la función pública, que no tiene otros ingresos legítimos en blanco, y que de pronto tenés comprobado que se da una vida millonaria en un yate en Marbella, y tenés además un video de quién era su mujer en el vestidor de su casa, contando lo que parecen a todas luces ser dólares, billetes en cantidades significativas. Pero digo, ya con lo primero, ya con el yate en Marbella, hace falta que le perites todos los bienes, que le pidas que esto y que aquello, y que además te tomes 3 años para ver quién va a hacer ese peritaje, solo para que lo cites y le digas, oiga, señor, ¿me puede contar de dónde sacó la plata? Yo lo cito para que me explique cómo pagó el viaje a Marbella. Solo con eso lo cito. No necesito nada más. Porque si no, digamos, con la excusa de, bueno, no, acá hay que hacer esto, hay que juntar esto y aquel papel y aquel otro, bueno, te pasaron 3 años. Entonces después, la película al final, ¿cuál es? ¿Ustedes tienen idea cuánto demoran las causas de corrupción en la Argentina en promedio, históricamente? 13 años. Bueno, 15. 15. ¿sí? Sí. Bueno. Y algunas han demorado hasta 25. En promedio demoran 15 años desde que se inician hasta que terminan. Y no hay prácticamente condenas. Y condenas firmes hay 2 o 3, no más que eso. ¿Sí? Natalia. Entonces, ¿por qué? Bueno, por esto. Claro. Beso enorme, gracias. Buena mañana. Gracias. Natalia Bolosina, abogada, periodista. 2 cosas sobre esto. Ayer la condena de Julio De Vido fue por un hecho que sucedió con Odebrecht para la ampliación de los gasoductos norte y sur entre 2006 y 2008. La justicia empezó a indagar en 2010, estamos en 2026, pasaron 16 años. La condena fue a 3 años y medio e inhabilitación a perpetuidad de ejercer cargos públicos. Y ayer se detuvo a César Barbeito, en Río Negro, quien era el ministro empoderado de Economía y jefe de gabinete de la administración de Miguel Sáenz, hoy ya fallecido, exgobernador de Río Negro, que gobernó entre 2003 y 2011. ¿Qué le imputaban? El cobro de sobresueldos y ser el que los distribuía. La causa empezó en 2012. 14 años después tuvo condena efectiva y por lo tanto lo fueron a buscar, lo pusieron preso, porque es una condena más alta que los 3 años, 3 años y medio. Por cierto, por una conducta de más, al año y medio quedará libre, pero va a estar preso. Es cierto que llega tarde, pero muchas cosas llegan, ¿eh? También es cierto cuando el poder merma. Claramente. Cuando el poder merma. Difícilmente en poder. Y cuando tienen poder, a los que más rápido les llega es a los outsiders. Vudú. Sí, a los que no tienen poder político sobre la justicia, claro. Políticos sobre la justicia o que son desafiantes del sistema. Puede ser. O que le sueltan la mano desde el poder. Son disruptivos. Claro. En algún caso malas personas. En otro, a las personas quiero decir para con el sistema, digo, comportamientos que después nos generan espíritu societati. Piensen lo que está pasando en el gobierno con Adorni. Nadie quiere una foto con Adorni. Convoca a los senadores, van media docena. Ni la jefa de bancada va. Se reúne con Caputo. Caputo ni tuitea, ni postea la foto. Postea la foto con cuanto gobernador pasa a verlo. Ayer nomás. Jalil. Es el ministro de Economía. Sí. 8:52, dale. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar. Pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero. Un santo argentino y cordobés que ya nos dio un mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Mete un cambio con Ford Araborelli.
Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 kilómetro 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. La batería es Williard. Mi batería es Williard. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, señor, buen día. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Mucho frío, ¿eh? ¿Qué puntos tenemos más álgidos a esta hora? Bueno, se mantiene, mira, en este momento se mantiene La Quiaca con casi 10 bajo cero, 9.6 bajo cero es el lugar más frío del país. Todo lo que es centro y norte del país con temperaturas muy bajas, están bajo cero. San Luis también tiene marcas de hasta 4 bajo cero, Salta 3 bajo cero en este momento. La verdad que hace muchísimo frío en gran parte del país. Este ingreso de aire frío se está haciendo sentir realmente de manera notable, pero bueno, a partir de mañana esto empieza a aflojar de a poquito. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Ezeiza todavía hay sensación térmica de 2 décimas bajo cero en este momento. Wow. Realmente temperaturas muy bajitas, sí. Vamos a tener entonces, a partir de hoy, una leve recuperación, se va a empezar a notar a partir de mañana sobre todo. Hoy la máxima 12 grados solamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con bastante nubosidad. Y a partir de mañana sí, unos 14, tal vez Ahí se quedó congelado Ezequiel, qué pena. a partir del fin de semana. Te quedaste congelado, Sí. pero decías que a partir del fin de semana, ¿qué cosa? Sí. ¿Va a empezar a levantar la temperatura o vuelve el frío? A partir del fin de semana, el domingo, vuelve a ingresar aire frío. Ah, ok, eso. Muy Vamos bien. a tener, tenemos un pequeño respiro hacia el sábado principalmente, y después tenemos otra vez el ingreso de aire frío. Pero de a poquito, a partir de, sobre todo de mañana, se va a notar que afloja un poquito, sobre todo en las tardes las máximas ascienden algunos graditos más. Por ahora la única zona bajo alerta, salvo el alerta por temperaturas extremas, por temperaturas muy bajas que abarca gran parte del centro y norte del país, hay una alerta por vientos intensos en Neuquén. Esa es la única zona por ahí más complicada para esta jornada. Enorme abrazo, Ezequiel. Con el frío te cobijamos. Cuídate. Hasta luego. Temperaturas bajo cero de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Abrigate si estás por salir, porque definitivamente hoy es un día frío. Te invierno. Now.
Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, ayer estuvo Ricardo Lorenzetti, el integrante del Máximo Tribunal de Justicia, en la Universidad de La Matanza, donde había ido Daniel Haddad a recibir un premio honoris causa que juntó a todo el establishment periodístico, político, judicial de la República Argentina. Hace no tanto tiempo. En medio de alguna especulación en torno a si eso no era una puesta en escena que apuntalase la idea de una candidatura, de incluso Daniel Haddad como candidato a presidente. Así como lo escuchan. Por supuesto no hablé con él, no le pregunté, nunca se referenció al respecto, pero algunos coquetean con esta idea del mileísmo sin Milei. Esta idea de una hoja de ruta trazada en el contexto de lo que efectivamente hay que hacer, pero con métodos, formas y con una calibración diferente. Otros plantean a Jorge Brito, que ha estado también activo el fin de semana en una cumbre de la OEA en un país centroamericano, donde habló de las bondades y la proyección de Argentina, la inteligencia artificial, la minería, y todos los desafíos que tiene por delante el país. El que fue presidente de River durante 4 años, cambió los estatutos, que impidió la reelección de los presidentes en River, que hizo una gestión ejemplar, bajo cuyo mandato además se terminó de consolidar una reforma estructural en la institución muy relevante. En términos de infraestructura, eso voy no solo del estadio, sino con otras cosas además del estadio, porque además se inauguró el nuevo colegio de River, entre otras cuestiones. Y empezó toda la obra de Cantilo, que ustedes están viendo, va avanzando y que pronto va a ser inaugurado en el transcurso de este año, en los próximos 3 a 6 meses. Donde hay muchos predios y demás. Hay un apetito, una vocación. Sobre Brito, por ejemplo, dijeron que podría ser un gran candidato, Diego Bocio, Emilio Monzó, algunos otros. También se coqueteó con Ricardo Lorenzetti como candidato a presidente. Dijeron que tenía ese apetito desde la época en la que Mauricio Macri era presidente, después con Alberto Fernández en la presidencia. Un hombre que trascendía su apetito por presidir la Corte, que de hecho la presidió durante muchos años. Así que a quien van a escuchar ahora no es un opinólogo, no es un extraordinario, brillante o no tan buen analista. Es un integrante del máximo tribunal que presidió la Corte en 2 periodos, que ayer salió en una entrevista en TN a pedir por que se complete la Corte, que tiene 3 de los 5 integrantes, como ustedes ya conocen. Para el gobierno todavía no es prioridad, quedará para un segundo mandato. Sin embargo, Maíquez modifica mecanismos de selección para, entre otras cosas, los integrantes de la Corte, recientemente, abriendo la suspicacia de que algo podría haber cambiado. No lo sé. Pero en un contexto de empoderamiento del sector de Santiago Caputo dentro del gobierno, la reaparición de Lorenzetti, que es un aliado estratégico, que además estuvo a solas con el presidente en Olivos hace menos de un mes, y quien bajo esa recomendación, la de Lorenzetti, habría tomado la decisión delegada en Santiago Caputo de convocar al hijo y a García Mansilla para la Corte, en La Matanza ayer plantea esto que me parece que es muy relevante. ¿Podemos compartirlo? 21 vivimos una gran desconexión y esa desconexión se ve muy claramente cuando vemos estadísticas en muchos países donde no hay interés en la democracia, no hay interés en las elecciones. En las elecciones la participación ciudadana es cada vez menor. Los que ganan elecciones representan minorías, o sea, ganan con un 30% de un 50%, es decir, la democracia dejó de ser la representación de las mayorías y el gobierno del pueblo. Hay una política que se desconecta, un lenguaje de la política tradicional. Yo voy a hablar muy claro, Hay un lenguaje de la política tradicional que utiliza unos textos que no coinciden con la realidad, un mensaje que no coincide con la realidad, está dirigida a un público que ya no lo escucha, es decir, es muy, muy evidente en el mundo actual el lenguaje, las discusiones que hay en los parlamentos, en la política, con la realidad. Es una desconexión fenomenal. Yo creo... Lo dice alguien que presidió la Corte, que integra el máximo tribunal, que lauda sobre la libertad del patrimonio de las personas, que en algún caso, en algunos mencionó que tenía apetito de
dedicarse a la política y tener tras sí un proyecto presidencial. Me parece que es interesante conceptualmente, pero al mismo tiempo por quién lo dice y lo que dice. Que si prestaron atención es más o menos. La democracia está debilitada, ya no hay una representación plena, la política está desconectada de lo que la sociedad reclama, le están hablando a una sociedad que no quiere escuchar o que por lo pronto no le importa. Y en el mientras tanto afloran los sectarismos crecientes, porque son gobiernos que parecen de mayorías pero son de minorías. Es el 30%, el 50% que fue a votar, es decir, es un 15% de la población que eligió un presidente. En muchas jurisdicciones, en muchos países. El 20 o el 25, ya no más el 60. 50, 70, 45, etc. En cualquiera de los casos, son esas cosas que permiten observar cómo los actores de poder también conciben su clima de época y en virtud de ello también resuelven. De allí la importancia. Sucedió en la Universidad de La Matanza. El que hablaba era Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte. Estamos. Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos.
Bueno, ya a las 9:10 en la República Argentina, frío en la ciudad de Buenos Aires, de eso no hay duda, pero estamos en invierno hace frío. ¿Está bien, Juanjo? Sí, muy bien. Con lo cual hay que tomarlo con buena onda, buena impronta, buen humor. Me escribió Alejandro Cancelare, nuestro amigo, que ¿qué fue, dice fue a ver, Cancelare? ahora hace espectáculos, parece, fue a ver Toy Story y me hizo una devolución. Me dice, la primera y la segunda fueron mejores, esta me hizo llorar. Pero vos, Cancelare lloró. Y No, es un mito. La última vez que lo vi llorar fue porque no le pagaron un café en San Martín. Sí, no, lloró Cancelare. No, Lloró. entonces es linda. Es linda, Definitivamente sí. vale la pena. Es emotiva, Está sí. un poco más sentimental, Cancelare, el paso del tiempo, ¿viste? ¿Cuánto tiene? 84, Alejandro. No, poco ¿Tiene menos. Bueno. Poco menos, pero Está más o menos. no está tan grande. Bueno, un abrazo, querido Alejandro. Tipo de los que más sabe de la política de la provincia de Buenos Aires y en particular del conurbano. La camina, la transita, la vivencia, conoce los actores, y buena conoce gente, los buena gente. intérpretes y una gran persona, por cierto. Bueno, contame un poquito, Juli, qué está pasando con la colocación de deuda de las empresas, que es un denominador común, porque todo el mundo habla de la colocación eventual de deuda cuando la Argentina vuelve, o vuelve al mercado de capitales, pero... Claro, de la colocación soberana hablamos, pero no Muy hablamos bien. de lo que está pasando con las ON. Las ON son las obligaciones negociables. Antes de ayer, la consultora INVEC, de nuestros colegas, amigos, Santiago Bulat, uno de ellos, sacó un informe en la que da cuenta de que crecieron en mayo en volumen las colocaciones de obligaciones negociables respecto de abril. El primer trimestre había venido flojo, pero ahora parece que empiezan a haber más emisiones de deuda de las empresas y de algunos distritos, como por ejemplo Cava, que es soberano en ese caso. Claro. La primera parte de mayo ya se colocaron bonos o deuda por 1.600 millones de dólares. Superó todo lo emitido en abril y todavía mayo no terminó. O sea, faltan 10 días para que complete el mes. Cava colocó unos 500 millones. Junio me parece que está diciendo, o no. No, perdón, yo estoy diciendo hablando de junio, pero estoy hablando de mayo contra abril. Claro, esto correcto. es cerrado, está bien, no tenés importa, razón. no importa. 1.600 millones en mayo respecto de todo abril. Quiere decir que eso ya supera ampliamente lo que se colocó en el cuarto mes del año. Cava colocó 500 millones, el equivalente al 33% del total emitido. Las emisiones se concentraron en las empresas, en los sectores de energía, que representan un 47% del total de bonos corporativos. Después, el sector de servicios financieros, bancos, 11%, y el resto corresponde al agro, a los servicios no financieros y a la industria. Así que hay de todo. Va a haber empresas que van a empezar a colocar deuda en el mercado que hasta ahora no lo habían hecho. Ante la falta de créditos a tasas bajas, van a aprovechar lo que les ofrece el mercado de capitales. Y está muy bien, porque eso les permite refinanciar deudas o Y más barato. Y más barato, o usarlo en muchos casos para inversión de capital. Totalmente. Y ampliación de fábrica, lo que sea. Bueno, ayer la economía creció 2,3 en el primer trimestre, dio a conocer el INDEC, fue más alto del que algunos esperaban. Impulsada por el agro, vaca muerta y minería, dicen la tapa de los diarios. Cayeron industria y la inversión, que se pegó un palo infernal. Cayó 11,6%, representa 14,3% del PBI, están en los mínimos desde el 2020. La inversión, que es el vector más sano de crecimiento, porque estamos hablando de mucha inversión en minería, está muy circunscripta y una inversión masiva que no está llegando a otros lugares. Fue un muy buen salto el de las exportaciones, primer trimestre, lo validamos con una balanza comercial en niveles muy altos de superávit, y el consumo privado general, consumo público replegado, con restricciones del Estado, pero sí el consumo privado, que es lo que envalentonó al presidente Milei ayer, entre otras cuestiones, a decir, entre otras cosas, abróchense los cinturones que la Argentina será grande otra vez y todo lo que viene es muy bueno, digamos, por delante. Línea casi con Caputo, que dijo a partir de este mes que van a venirse los mejores 18 meses de la Argentina. Bueno, más allá de eso estuvo los datos de Sentia, de consumo, que reflejaron que cayó 1,6% en mayo y acumula una merma del 3%, aunque prácticamente se estabilizó respecto a abril, creció 0,1%. Y dependiendo de los canales de venta, las caídas fueron mayores o menores. Supermercados 4,2% abajo, autoservicios independientes 1,3%, mayoristas 1,6%, canal tradicional, kioscos y almacenes, merma del 0,8%. Esto es lo que dio a conocer Sentia en el transcurso del día de ayer de mayo, que tiene comportamientos erráticos. Abril fue a la baja, marzo fue al alza, febrero había tenido una contracción importante, mayo, la mayoría dice, volvió a crecer. ¿En qué volumen, magnitud, dimensión? Lo veremos seguramente pronto. Y después hay algunos temas que veo en los diarios que marcan un poco también lo que ocurre en general. Por un lado, se duplicó la cantidad de conductores de autos de aplicación en los últimos 2 años. Claro, es el emergente del fenómeno también, ¿no?
vale la pena decir. Con el aumento del transporte, además, fue un incentivo. Ya no había tanta diferencia entre tomar el colectivo, lo veníamos hablando, el tren o el subte, que la que existía en 2022-2023. Con el taxi, que era mucho más caro. O la aplicación. Ahora, fue una especie de seguro de desempleo para muchos. Los que dejaron de trabajar en el sector formal se volcaron a las aplicaciones. De 300.000 pasaron a 600.000. Y por primera vez se empieza a ver ciudades, dicen las empresas de aplicaciones, donde se empiezan a desenganchar. La gente ya no solo entra todo el tiempo y cada vez tienen más, sino que por primera vez empiezan a retroceder y algunos empiezan a salir, porque bajó más el precio, porque se puso mucho más fuerte la oferta, y a mucha oferta, con no tanta demanda o con la misma demanda, los precios bajan y por lo tanto la rentabilidad cae. Así que es un tema que yo seguiría de cerca, porque además lo que sirvió como salvoconducto en el tiempo reciente no necesariamente sea lo que ayude en los próximos meses. Y hay algunos que además tengan que pagar también el usufructo del utilizado, el costo de amortización, cambiar el auto, arreglarlo, y esas cosas que después no necesariamente están cumplimentadas en el costo del ingreso diario que uno tiene. Bueno, ¿cómo están los mercados a esta hora? Todo esto, Juli, 9:16 ya en la mañana, después de lo que pasó ayer, que fue un día de mercados en rojo. Bueno, hoy hay reversión, hay algunas recuperaciones. Japón a la baja, pero el resto de los índices asiáticos cerró en alza. Vamos. Sobre todo el Kospi, que recuperó 3,2%, teniendo en cuenta que ayer había bajado casi 8,5%. Después tenemos a Europa cerrando en este momento con algunas bajas, pero principalmente el mercado está pintado de verde, salvo excepciones como Rusia y otros países que son parte de Europa, pero que están alejadas de la concentración de la Unión Europea. Si miramos América en este momento, vamos a ver que todo el panel norteamericano está en rojo, a la baja. Esto es el premercado, el pre-market. Veremos cuando arranque. El dólar sube, la volatilidad baja, esa es una buena noticia. Y el Bovespa es el único de Latinoamérica que está en verde. Hoy tenemos al índice Merval abriendo con 1% abajo. Veremos también qué pasa durante el día. Lo vamos a revertir. Hoy es el cumpleaños de Messi, vamos a festejar. Concentrate fuerte. No, claro, hay que concentrarse fuerte. Y después tenemos un dato fundamental. El petróleo Brent al contado baja $74 por barril y se derrumba durante las últimas 12 horas. ¿Está bajando fuerte el petróleo? Sí, ayer me explicaron lo siguiente. Hubo mucha especulación por la variable petróleo para generar rendimientos como una inversión financiera. Más allá de lo que pase con el acta de paz y la finalización o el fin de la guerra, lo que puede estar ocurriendo acá es que se está descontando de precios algo que se había sumado durante el conflicto y que ahora se da por terminado más allá de focos aislados. Entonces, los analistas financieros están descontando de los precios de los activos este conflicto que antes generaba aumento sideral de los precios. $75 o 74 como ahora. El barril de Brent nos está llevando casi a un nivel de normalidad, por lo que deberían empezar a bajar mucho de los precios. Bueno, Trump dijo, las grandes compañías petroleras no están bajando sus precios en las bombas de manera proporcional a los precios mucho más bajos que están pagando por el petróleo. Esos precios están cayendo como una piedra. En otras palabras, los clientes están siendo explotados, entre comillas, dice Trump, e instruido a la dirección correspondiente que comience inmediatamente a investigar esto. Trump. Sí. Los precios de la gasolina, mejor que empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo. Presidente Donald Trump. Mierda, dije, pero ¿es capitalista o no? ¿Qué va a intervenir las empresas? ¿Le va a mandar inspecciones? ¿No era que en la ley de mercado, oferta y demanda, precio? ¿Qué pasó? 9:18. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Querido Mariano, buen día. ¿Cómo se festeja el cumpleaños de Messi hoy? Hola Paulino, abrazo grande. Lo primero que tengo que contarte es que Leo lo arrancó en familia, porque ayer los jugadores, además de la tarde libre, por primera vez tuvieron la noche libre para que puedan dormir con sus familiares en los distintos departamentos o casas que alquilaron ahí por la zona de Kansas. Recordando que nosotros seguimos en Arlington hasta el próximo domingo que nos vamos a Miami. Así que Leo
comenzó su cumpleaños con Antonella y con sus 3 hijos en una casa que alquiló ahí por Kansas, al igual que otros compañeros que lo hicieron con sus familiares, y seguramente hoy, cuando todos vuelvan al predio para almorzar, descansar y entrenar por la tarde, seguramente por la noche será el festejo con toda la delegación, con la torta que es habitual, donde Leo soplará las 39 velitas por un nuevo aniversario del capitán, el número 13, que comparte en su vida, concentrado con la selección argentina entre mundiales juveniles, Copas Américas y mundiales de fútbol. Lo más complicado es lo del Cuti, ¿no es cierto? Sí, para actualizar eso, el estado del Cuti Romero. Cuti Romero. Mira, ayer lo vieron y consideraron que no era necesario hacerle estudios. Vamos a ver cómo lo ven hoy, porque siempre a las 48 horas es cuando los jugadores sienten más molestias después de un partido. Entonces depende cómo lo vean hoy al Cuti Romero, seguramente en horas del mediodía el cuerpo médico, ahí evaluará si hace falta hacerle estudios después de almorzar, o al igual que ayer, que consideraron que no era necesario. El Cuti no va a jugar el sábado, obviamente, un partido que no define absolutamente nada, al igual que otro de sus compañeros. Scaloni va por un equipo alternativo, pero se espera ver cómo se encuentra hoy para ver la necesidad de hacerle estudios o no. En principio es solamente un golpe, pero bueno, vamos a ver qué evaluación hacen hoy los médicos de la selección argentina. Está muy bien. ¿Qué tenemos, Paula, de partidos hoy? Actualicemos un poquito la agenda, que quiero imponer alguna idea con Mariano antes de despedirlo en la mañana. Mira, de agenda tenemos a las 4 de la tarde Bosnia-Herzegovina frente a Qatar, Suiza y Canadá, partidos de ese grupo B que se van a dar al tiempo para el tema de la definición. Por el grupo C, a las 7, Marruecos ante Haití y Escocia frente a Brasil. Luego todo hay novedades de Brasil, porque eso también vale la pena actualizarlo. Y a las 10 de la noche, Chequia con México y Sudáfrica ante Corea del Sur. México, que es quien lidera ese grupo. Pálpitos, querido Marianito Almada. Y la tiene complicada Brasil, porque Brasil se enfrenta con Escocia. Brasil tiene 4 puntos, sí. Escocia tiene 3. Y en la misma zona, Marruecos tiene 4, al igual que Brasil, pero se enfrenta a Marruecos con el más débil y que ya está eliminado, que es Haití. O sea, para vos Marruecos pasa. Que Marruecos va a ganar. Lo que resta dilucidar es si a Brasil para mí Marruecos alcanza... le gana a Haití. Claro. A Brasil alcanza con el empate. Brasil con el empate queda segundo. Sí. Si pierde, con 4 puntos va a clasificar como mejor tercero, pero ahí tendrá que enfrentar a un primero. O sea, ya arranca complicado a partir de 16avos de final. Por eso digo que Brasil tiene que ganar y después ver cómo sale Marruecos con Haití. Si los dos ganan, ahí empieza a correr el tema del partido entre sí. Y ahí obviamente empate, ¿no? Predomina Brasil, que le ganó a Marruecos. ¿No fue empate o ganó Brasil? Yo estoy confundido con tantos partidos. No creo que fue empate, creo que fue 1-1, que lo iba ganando Brasil, perdón, que lo iba ganando Marruecos y luego Brasil lo empató. A ver, sí fue 1-1, sí. Marian. Fue el primer partido, el 13, sí. Fue empate. Claro. Y una cosa, Marian, entonces, si Marruecos y Brasil ganan... Sí. En pie, sí, dale, Paulino. No, perdón por el delay, perdón. Pero lo que digo es, en ese contexto, el que tiene más goles a favor es el que... Claro, o diferencia de goles. ¿Es diferencia de goles o goles a favor? Primero, diferencia de goles. O sea, si empataron el partido entre sí, el primer criterio es el desempate olímpico, partido entre sí. Para la definición de primero y segundo de grupo. Para los terceros no corre la diferencia, el criterio olímpico. Para definir los distintos terceros, quién es mejor, porque recordemos que clasifican 8 terceros de 12. Ahí corre primero, al igual que en esta situación con Brasil y Marruecos, porque empataron, diferencia de gol, goles a favor, y después el fair play, cantidad de amarillas y rojas. Y si sigue todo empatado, el último criterio es el ranking FIFA. Ahí predomina Brasil, que está mejor rankeado que Marruecos, si empatan en todo lo anterior. Quiero decir algo. Primero que ahora, mirá que bien que está Marian, sí. ahora ya está, porque hoy al principio parecía Hombre en Llamas de Denzel Washington. Oscuro, no tienes idea. Pero ahora ya Marian, te veo más un Top Gun del 86, un Tom Cruise. Mirá ahora, un Tom Cruise. Con sol, ya, fachero se ve. Quiero decir, ya desayunó, perdón por Mariano y por Paula, pero yo tengo la noticia, como siempre, Juli me avala, la noticia más importante en este momento. A ver. Qué complicidad que encontraste. Hay una vidente brasileña que se llama Bo Baiana, que predice una abducción extraterrestre hoy durante Brasil y Escocia en Miami. ¿Abducción? Sí. Si lo buscan, ¿una qué? Una abducción extraterrestre. ¿Viste ET? Cuando el tipo llega. ¿Qué sería? ¿Que se lo lleva? Sí, llega a la nave, baja, se lo chupa. Se lo chupa. No quería usar ese verbo. ¿Y esto lo dijo en la tele, en Brasil? En tweet.
en un posteo. Hizo un tweet, hizo un posteo de tweet en Twitter, en un posteo digamos. de tweet. ¿Sí? ¿A quién se llevarán? No sé, Bo- Neymar está disponible. Vamos a ver si. Bo Baiana dijo. ¿Vos crees que juega algunos minutos? Con aducción De eterna. pronto sí. Para titular no. Para titular no va a estar. Ok. El único tema hoy en día es la baja de Rafinha. el complemento, Realmente exacto. Vamos a ver si se decanta por Brian finalmente. Pero es lo único que tiene Ancelotti. Sí. Pero de pronto algunos minutos sí suman en este partido. A menos que se lo lleven los extraterrestres. Es ¿no? que acá- Ese tema puede ser. Acá vino Como a Diego, Sí. como a Maradona. Acá vinieron, pero dijeron que tenías muchas hojas, no te Hay quisieron una llevar. anécdota de Diego, la saben ustedes. No, ¿Cuál es la de Diego? ¿Cuál Hay es? una anécdota de Diego, la saben, ¿no? Contala. Por favor, búsquenla en YouTube, que está, que Diego una vez se fue 4 días de la casa y le preguntaron qué había pasado. Dijo, no sé, pero me llevó un extraterrestre. Abrazo, Marianito. Por favor, búsquenla, pues es extraordinaria. Es extraordinario. Diego tenía esa salida. Se lo llevó un extraterrestre por 4 días. No, extraordinario. Abrazo grande. Marianito Almada. Entrevistala a Bo Baiana, que es un notón. 9:26, dale. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Bueno, está Pablo Servi, que es senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Neuquén. Entiendo, un hombre que viene del PRO y que ayer estuvo en la reunión con Manuel Adorni y Karina Milei en el despacho de Adorni. Senador Servi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paulino, y a toda la audiencia. Gracias por esta delicadeza. Pareció como que faltó volumen ayer, sin despreciar, por supuesto, a los que fueron, pero se había citado al bloque, que no esté la presidenta del bloque y que haya ido solo un tercio del total de senadores. No pareció la mejor foto para fortalecer al jefe de gabinete, sino que apareció como una foto debilitada. Por lo menos los que estamos observando la dinámica política en medio de lo que implica la cuestión Adorni para el gobierno, el intento de bloqueo a la oposición de avanzar en una interpelación, e inclusive las cosas que pasan puertas adentro del gobierno, cuando incluso se reúne el lunes con Luis Caputo y él postea esa foto, pero Caputo no, cosa muy rara, que siendo el ministro de Economía no lo haga, y en el medio de haber relegado la vocería en manos de Servi y haber cambiado a su secretario de Comunicaciones y poner a Fabián Fernández, que viene de YPF en reemplazo de Javier Lanari, que era un poco su espada. ¿Qué está viendo Servi de todo esto? Sí, la vocería en manos de Ravier, ¿no? Sí, no, correcto. Pero dijiste Servi, perdón. Pero perdón, Ravier, sí, básicamente, correcto, perdón. Hubo tres reuniones, ¿no? Fuimos casi todos los bloques, salvo algunos que están de viaje, el caso de Orozco y Poltrón y Juez que están de viaje, el resto del bloque fuimos. De hecho, Patricia nos dijo el viernes que nos iban a citar y nos iban a convocar, así que entiendo que es un ámbito de discusión y básicamente en esos términos se dio la reunión. Los senadores hemos sido electos cada uno en su provincia por la población para básicamente representar a las provincias, así que la idea es generar un ámbito donde se pueda conversar de estos temas, conversar de la agenda nacional, pero también que escucharnos desde las provincias las inquietudes que teníamos, y creo que es sano generar esto, y como bien decías, también se están haciendo cambios en el gobierno, entiendo que también justamente para comunicar, ya que hay muchos logros económicos y muchos desafíos por delante que por ahí no se están viendo porque la agenda está pasando por otro lado. Así que entiendo que estamos ante la posibilidad de una Argentina próspera con futuro y tenemos que seguir trabajando en las reformas que tanto se necesitan para que justamente esto se dé, ¿no? ¿Y no concibe la idea de que con un paso al costado de Adorni todo eso tenga más visibilidad? Justamente, a propósito de alguien que mintió abiertamente y reconoció la mentira, incluso a los propios diputados a fines de abril. Yo creo que en ese sentido es lo que se viene trabajando y avanzando. El tema está en la justicia, justamente ayer lo charlamos, eso lo está avanzando la justicia. Si hay algo que no ha hecho este gobierno es interferir con la justicia, y creo que tenemos que seguir avanzando, ¿no? La agenda que quizás se marca, o que esto que decías que lo frena, no lo vemos en las provincias, lo vemos, en el caso mío vengo de Neuquén, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad, siendo el motor del crecimiento argentino, uno ve las oportunidades. El viernes estuvimos recorriendo un yacimiento, viendo las inversiones donde está haciendo realidad lo que se habla, esto de las infraestructuras que van a permitir exportar 30.000 millones de dólares a fin de año. Así que entiendo que hay una dinámica que por ahí es lo que se planteó en la discusión, pero por otro lado sigue avanzando, ¿no? Yo vengo del sector privado
y siempre nos pasaba, ¿no? Que los que estaban en Capital o tenían una preocupación, pero después le decíamos, ¿por qué no te venís a Neuquén o al Alto Valle? Y las plantas siguen creciendo, las plantas siguen floreciendo, por más de que la agenda o la discusión esté por un lado, y creo que en ese sentido también el país sigue avanzando, más allá de estas cuestiones, estamos obteniendo niveles récord de exportación de energía, estamos teniendo números económicos que van mejorando día a día, así que tenemos ante la oportunidad de tener una Argentina próspera nuevamente, y justamente la agenda que discutimos ayer es esto, cómo seguir con las transformaciones que necesitamos, donde por ejemplo vemos que hoy se va a tratar en diputados el Super Rigi, que está súper enfocado, hablando en ese sentido, de que tenemos la posibilidad de agregar valor dentro de Argentina en aquello que somos competitivos, así que creo que hay muchos desafíos por delante y la mayoría de la gente lo está viendo y bueno, tenemos que trabajar en eso. Mañana la sesión del Senado, ¿por dónde va a pasar finalmente? Entiendo que es los proyectos que estaban pendientes, la inviolabilidad de la propiedad privada, que es algo muy importante para garantizar inversiones, para poder dar previsibilidad. Justamente parecería algo redundante tener que ratificar algo que está en la Constitución Nacional, pero es importante justamente para poder... ¿Y la ley de tierras cómo termina en ese contexto? Entiendo que se puede, que está previsto su tratamiento, se le van a incorporar algunas modificaciones dentro del recinto, pero estaríamos para sacar a algunos pliegos que están pendientes y avanzar con esa agenda. Y bueno, ¿pliegos de jueces usted ve que se puedan tratar también mañana? Entiendo que hay algunos pendientes, sí, que están por lo menos salió la labor parlamentaria, la orden del día, está previsto esa agenda. ¿Y hay algunos acuerdos internacionales que están pendientes o eso es todo diputado de hoy? ¿Sabe que no recuerdo? Porque creo que ustedes lo hicieron ya la semana pasada, lo anterior, ¿no? También hay varios acuerdos internacionales dentro de la orden del día que están pendientes, así que en ese sentido por eso va a ser una sesión que tiene varias cosas para ir avanzando, como te decía, en esta agenda, y creo que tenemos que seguir trabajando. El diputado hoy va a tratar esto del Super Rigi, que antes comentaba un poco, ¿no? Pero estamos ante la posibilidad de una Argentina próspera nuevamente, como tuvimos en los años 30, con la diferencia que en los años 30 Argentina apuntó a una sustitución de importaciones, ¿no? Ponernos a desarrollar actividades en las cuales no teníamos ventajas competitivas o necesitaban de cierta protección para hacer. Hoy tenemos la posibilidad y el Super Rigi apunta justamente a que le agreguemos valor, el gas lo transformemos en fertilizante, el litio en baterías, el cobre en cable, y que podamos romper estos ciclos históricos de la Argentina decadente. Creo que tenemos que seguir avanzando justamente con esas leyes que hacen las transformaciones que necesita el país. O sea, más que la generación del 80, usted reivindica lo que pasa de 1930 en adelante, digamos, en la Argentina, cree que fue lo próspero. No, que en el 930 llegamos a una etapa de prosperidad, ¿no? Donde la generación del 80, todo lo que generó la generación del 80 dio sus frutos y a partir de esa bonanza que hubo, se comenzó con una política, justamente la decadencia comienza después de 1930 y a partir de 1945 particularmente, pero creo que ahora justamente tenemos la posibilidad de una Argentina próspera, de generar ingresos a partir de la energía, la minería y el agro, que ha sido el motor histórico del país, pero a partir de ahí lo veo muy enfocado al gobierno nacional y al equipo económico, y con este planteo que hace del Super Rigi de justamente agregar valor en actividades que vamos a tener ventajas comparativas y competitivas. Vamos a tener básicamente el gas, el petróleo, vamos a tener el cobre, vamos a tener el litio, vamos a tener el agro, que es competitivo. Entonces, agregar valor sobre aquello que realmente tenemos ventajas comparativas y competitivas, y no repetir la historia de después de 1930, lo que decía que nos fuimos a una idea de sustitución de importaciones que hoy la estamos sufriendo, ¿no? Una necesidad de proteccionismo que nos termina repercutiendo en que nosotros tenemos aranceles de ingreso en los productos en los cuales sí somos competitivos, ¿no? Y con un escalonamiento arancelario donde nos cobran más por lo industrializado que por lo que la materia prima. En China, por ejemplo, el poroto de soja paga el 2% de arancel, la harina de soja paga el 4% y el aceite paga alrededor del 9%. O en el caso mío, que vengo de la fruticultura, por ejemplo, si queremos exportar manzanas a Europa, pagamos entre el 4% y el 8%, dependiendo de la fecha de cosecha de ellos, pero si queremos exportar jugo de frutas, tenemos que pagar el 30%. Eso es una reciprocidad porque nosotros protegemos el ingreso de productos industrializados, entonces hay reciprocidad de los otros países que nos cobran más. Entonces, si nosotros logramos abrirnos al mundo y estar en una economía de libre competencia,
vamos a poder también mejorar la posibilidad de colocar aquellos productos en los cuales tenemos ventajas comparativas o competitivas, como es el agro, como decía antes, como es la minería, como es la energía, que a futuro pueden ser los motores de nuestro país. Senador, entiendo que hoy va el ministro de Desregulación a una reunión 3:30, puede ser en función de la ley de propiedad privada, y por otro lado le quería preguntar, ya que usted tiene contacto con el gobernador de Neuquén, imagino, ¿qué pasa con este fondo de emergencia que quiere generar la provincia con las regalías del petróleo? Si eso ya fue conversado, si lo están trabajando. Hoy el ministro Sturzenegger y otros funcionarios van, pero por el tratamiento de la ley de sociedades. Es un proyecto que se presentó para modificar la ley de sociedades, inclusive con alguna visión muy innovadora de generar algún tipo de sociedad con inteligencia artificial, con posibilidad de gestión por inteligencia artificial, así que es algo novedoso. Entiendo que es una discusión muy interesante para dar y es muy importante escucharlo al ministro, que es quien ha desarrollado o ha trabajado este proyecto como para ver ese sentido, así que creo que es parte de la agenda que decía antes, de ir avanzando en agilizar o en generar condiciones, porque la ley de sociedades hoy tiene una limitante a las actividades que puede desarrollar una empresa o inclusive a los tiempos que se demora en constituir una empresa, ¿no? Creo que es parte de lo que necesitamos, es generar nuevas pymes y generar trabajo. Esta es la ley esta es la ley que intenta imponer la posibilidad de que haya alguien con inteligencia artificial que sea titular de una empresa, de una sociedad. O sea que el la titular inteligencia no, pero sí que sea gestionada por la inteligencia, y justamente también lo que queremos escuchar hoy y charlar, porque es algo novedoso y que no sé si en pocas partes del mundo se está desarrollando, así que también daría la posibilidad de que Argentina ingresemos a la cuarta revolución industrial, que las otras revoluciones industriales llegamos tarde en general por conflictos internos o porque estábamos mirando otra película. Entonces la posibilidad de... Perdón que lo distraje, vayamos a lo segundo y así podemos cerrar la entrevista. Perdón que estaba muy atractivo, Servi. Sí, perdón, yo me extiendo un poco, pero la verdad que creo que son temas y me apasionan, la verdad. Pero en Neuquén, básicamente, lo del fondo anticíclico está suspendido hasta el 2027. Yo participé de la discusión en su momento. Hay una ley que está vigente, pero se suspendió para tapar el agujero de la caja previsional y algunos problemas del Estado. Pero es una discusión que se está dando en Neuquén y el gobernador la patea después del 2030, que es cuando empiecen a entrar el dinero del GNL y de las regalías. Sí. Hoy sí hay una discusión muy importante en la legislatura de Neuquén, que es para que se pueda llevar adelante el proyecto de GNL de YPF, se necesita salir con un precio bajo del gas, y lo que está planteando la provincia es que dependiendo del precio del GNL a nivel internacional se pueda bajar las regalías, que hoy son entre el 12 o el 15%, se puedan bajar al 7,5%, con la idea de que se pueda desarrollar un proyecto, sobre todo muy cercano a Cutralcó, Plaza Winkle, que son zonas, para que se una idea, el sábado se cumplieron 30 años de la Pueblada, donde nacieron los piqueteros, donde fue el conflicto grande de YPF, así que con toda una historia atrás, así que creo que es importante dar esta discusión y la posibilidad de que las provincias también se allanen a generar condiciones para que se puedan desarrollar estos proyectos y llevar adelante, que son tan importantes para Argentina. Senador Servi, como siempre, gracias por esta delicadeza y diferencia para con nosotros. Termino, estoy muy bien la mañana, muy gentil. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Pablo Servi, senador de la Libertad Avanza, que ayer estuvo entre otros con Manuel Adorni y que mañana tiene que asistir a la sesión en la Cámara de Senadores, que finalmente se va a producir sin discusión sobre el tema Adorni, que ha quedado pospuesto para más adelante, 9:38. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Mete un cambio con Ford Tallaborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche.
Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Autobotar y stock tomado usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Querida Romina Wiener, ¿qué está pasando a esta hora? Me dicen que hay muchos retrasos y demoras en arterias muy relevantes. Me gustaría conocerlos. Sí, Paulino, siguen las complicaciones en acceso oeste, toda la zona de General Rodríguez muy trabado por el choque entre un camión y una camioneta. Las demoras son mano a la autopista Perito Moreno. Además, los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata tienen retrasos en toda la zona de Doxú hacia el Bajo Porteño. Y la General Paz al Rojo Vivo, toda la zona que va desde Devoto hasta Núñez, en sentido hacia Lugones, hacia el Río de la Plata, muchísimas demoras. Además sigue reducido el tránsito a la altura de Mosconi por un choque que hubo más temprano. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos a horario, Paulino. Beso como siempre, gracias. Retrasos en autopista oeste, demoras en General Paz. Lo importante a esta hora de la mañana. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Hay una nueva jornada en el juicio por la desaparición de Loan y finalmente podría declarar Laudelina Peña hoy. La abuela. La abuela. Entraron todos esposados de todas maneras al tribunal, todo esto en la provincia de Corrientes, en un juicio que se está sustanciando, tratando de develar qué es lo que ocurrió. Keiko Fujimori, ventaja a esta hora, 23 de junio, cierre de ayer, o sea, 24 a esta hora de la mañana, 42.097 votos sobre Roberto Sánchez, que dice que hay que revisar definitivamente la elección. No va a aceptar la derrota tal cual se planteó. Mientras tanto, en Países Bajos se ha producido un enorme debate porque registró la primera eutanasia en una persona, en un menor de 12 años. Procedimiento que fue posible tras la ampliación de la legislación que permite esta práctica para dicho grupo etario, incluso los menores de 12. Lo confirmó la ministra de Salud holandesa, Sophie Herman, que comunicó la información de una carta enviada al Parlamento el pasado lunes 22 de junio de alguien que quería practicar la eutanasia siendo menor de 12 años. Y fue habilitada. Qué tema, ¿no? Qué tema. De un debate filosófico enorme. Y hay 2 muertos en el sur del Líbano, en el primer incidente fatal desde el alto al fuego. Se confirmó esta mañana. Soldados israelíes ultimaron a 2 personas en el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Salud libanés. Esto sucedió en el día de hoy. Hezbolá condenó el tiroteo, calificándolo como una violación flagrante del alto al fuego, al que la resistencia había adherido hasta el momento, pero que ya no lo hará. Y el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, al menos 172 embarcaciones ya cruzaron el estrecho desde el 18 de junio, incluyendo 42 tan solo el día sábado. Pero todo muy por debajo de los niveles preconflictos. ¿Sabes cuántos pasaban por el estrecho de Hormuz? ¿Cuántos barcos por día? 138. Pasaban. Okay. Y ahora pasaron el sábado 42. Y desde el sábado 172. Claro. O sea que todavía falta para la normalidad, no hay duda, ¿no? Sí. No hay duda. Sí. Bueno, está Lorenzo Sigó Gravinia en línea, que es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Me sorprendió ayer un cuadro que escribió, que publicó en redes sociales sobre el desempeño del empleo. Y antes de dejarte la tarea, Juli, sobre la economía en general, es interesante lo que él refleja en cuanto a que personas ocupadas treparon 1,4% en el en el primer trimestre del 2026 respecto al cuarto trimestre del 2023, pero el empleo asalariado formal cayó 4,6%, subió el asalariado no registrado 2,5%, aumentó el contrapropismo registrado 4% y el informal 16,4%. Sí. Que es lo que explica que no haya habido una destrucción importante de empleo. Lorenzo, un gusto. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buena mañana, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. ¿Cómo andan? Bien, gracias a Dios. Primera impresión, no hay explosión de desempleo. Sí, en todo caso, un tema de calidad.
Bueno, sí, la gran diferencia con los años 90, que es que se destruía empleo formal, también con crecimiento, toda una paradoja, pero en ese momento se caía básicamente en las filas del desempleo. Estaba la cuestión de si el mercado laboral era poco flexible, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo desde que asume Milei es una destrucción de puestos de trabajo formales, en el sector privado y en menor medida en el sector público también, sobre todo a nivel nacional, pero no estamos viendo un aumento del desempleo. ¿Por qué? Porque aparece esta flexibilización de facto, que es principalmente la informalidad, pero también que no existía antes esto de trabajar sin jefe, ¿no? Digamos lo que sería la relación tradicional de empleo asalariado, ¿no? En una empresa, con aportes, vacaciones pagas, etcétera, aguinaldo, etcétera. Bueno, ahora el cuentapropismo en el mundo, ¿no? Viene creciendo significativamente esta relación de, bueno, por ejemplo, un joven puede trabajar 2 días para una empresa de su semana y tres para otra, cosa que quizás a los que tenemos algunas canas nos llama la atención, pero lo que sí estamos viendo es que se destruye empleo formal y se crea un poco más de empleo informal. Y esto hay que tomarlo como bueno y malo, porque ese empleo informal en general no es de calidad. Muchas veces se tienen que o trabajar más horas o tener multiempleo para cobrar lo mismo que tenías antes en un empleo de calidad formal. Y además es un grave problema, ya la informalidad a nivel agregado del mercado laboral ya está casi en 45%. Esto habla de un problema también para el sistema previsional, ¿no? El día de mañana, cuando toda esta masa de gente tenga que jubilar, ¿dónde van a estar? Digo, hay un problema de descalce, claramente. Hay cada vez menos aportantes y cada vez más jubilados, que hace que obviamente las jubilaciones también sean muy, muy, muy bajas porque no se pueden financiar, ¿no? Te saco de este tema y te pregunto entonces por el dato de ayer de actividad. El PBI en el primer trimestre creció. ¿Cómo están viendo ustedes los números de cara al primer semestre? Bueno, la actividad creció incluso más de lo esperado. Era más el estimador mensual de actividad económica del propio INDEC te decía que en el primer trimestre había sido un crecimiento acotado, de menos 2% interanual y 0,3% desestacionalizado. Las cifras ya más concretas del primer trimestre de cuentas nacionales captó una aceleración de 2,3% interanual de crecimiento y 0,7% desestacionalizado, que es un ritmo ya un poco más elevado, con la particularidad, y esto lo venimos viendo a la mayoría de los economistas, señalando que básicamente el impulso viene casi exclusivamente por las actividades primarias. Estamos hablando de la agroindustria, o del sector agropecuario, de la minería y la energía. Y un dato que me llama poderosamente la atención, pero que está también atado a esto que veníamos hablando del deterioro de la calidad del empleo, la pérdida de empleo formal, es que la inversión en la Argentina, pese al RIGI, pese a la baja de impuestos, pese a la quita de regulaciones, la desregulación, etcétera, etcétera, viene cayendo hace 4 trimestres consecutivos en la Argentina, ¿no? Y este es un dato muy llamativo. Están los niveles del 2020, de hecho, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que yo estaba viendo todas las crisis desde el tequila, caipirinha, vodka, etcétera, la subprime, y la verdad que nunca se observó en la Argentina, por lo menos desde 1993 a la fecha, desde la convertida a la fecha, que haya caído 4 trimestres consecutivos la inversión y que haya crecido la actividad económica. Y en un contexto amigable para la inversión, con decisiones que apuntalan la inversión. Esa es la paradoja más grande, tal vez. Bueno, es el primer trimestre también, ¿no? El primer Son trimestre 4 trimestres consecutivos, por lo que más. Sí, es un desde año el segundo trimestre de 2025, tercero, cuarto y primer trimestre. O sea, en 4 trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, ¿no? Porque así se compara, Claro, se permite comparar un trimestre con el anterior, consecutivos, y esto, digo, yo le veo claramente el correlato en el empleo de calidad, en el empleo formal. No es casualidad que caiga uno y caiga el otro. Lorenzo, enorme abrazo, como siempre.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Lorenzo Sigo Gravinia, director de análisis macroeconómico de Equilibra. Un punto, ¿eh? ¿Qué pasa con el dólar? Que ayer se movió. El dólar subió al nivel en el que había arrancado exactamente en enero del 2026. Quiere decir que todo lo que había corregido a la baja, que llegaron a ser casi 6 puntos, ahora volvió a 0. Es decir, el dólar termina como empezó. Si vos compraste dólares en enero, tenés lo mismo, habiendo perdido el poder de compra de la inflación, es decir, 4 puntos. En cualquiera de los casos subió por primera vez en junio más que la inflación. Hacía tiempo que no pasaba. Claro, en todo junio corrigió casi 3 puntos. Sí, y más también porque arrancó abajo de 1.004 el mayorista. No, pero son 3 puntos, literal. O sea, habíamos corregido hasta, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, hasta mediados de mayo, la mitad de la baja que había tenido en el año. Y solamente en junio corrigió esos 3 puntos que le faltaban. Ayer bajaron las reservas del Central. Ayer volvió a comprar el Central, pero compró 20 millones. Sí. La compra más escueta. ¿Hay algo ahí, fruto de que está concluyendo el trimestre de mayor bonanza por la liquidación de los dólares, de la soja, etcétera? No, lo que pasa es que cuando sube la demanda de dólares y vos tenés este aumento de precio porque hay más demanda que oferta, lo que te está pasando es que lo que le queda al Banco Central para comprar reservas, vos pensás que el Banco Central se queda con el remanente de la oferta y demanda del mercado. Ayer se pudo quedar con el 3%. Claro, en total había comprado históricamente entre el 9 y el 10%. Eso, correcto. Entonces, claro, compró menos. Ahora, vos me preguntás por qué subió el dólar y probablemente hubo cobro de aguinaldos. Y nadie quiere colocar el aguinaldo en plazo fijo porque le está dando menos que la inflación. El dólar no le respalda nada, pero le da seguridad. Y con todo lo que vos contás, Gemma, ¿por qué no invierten, viejo? Bueno, no sé. También es cierto que esto es errático, hay que saber, y que es una apuesta que algunos se tienen que animar. Hay que perder el miedo, pero no tenemos una cultura como la que tiene Estados Unidos y demás. ¿Vos tenés tus apuestas, Juanjito, o no? ¿Apuestas? Sí, apuestas. Negra. Apuestas a bonos y eso. No, ¿entendés? no. Acciones, ¿no? ¿No compraste obligaciones negociables? Hace 3 meses que vengo escuchando a Julieta a la tarde. ¿Y? ¿No te convenció todavía? Y algunas cosas sí. Pero no te convenció todavía. Ella dijo una vez. Tenés un problema de plata. Decime cimiento, dijo una vez. Si vos tenés $2, lo podés meter a apostar. Trabajar. No, claro. No. O no, Juli. Sí. Una vez dijo, vos tenés $2, le dijo a uno acá. ¿Leíste Padre Rico, Padre Pobre? Alguien no sé qué le dijo, pero yo no tengo plata. Y Juli dijo, ¿tenés $2? Sí, dijo, bueno, lo puedes meter. ¿Leíste Padre Rico, Padre Pobre? Sí. ¿Te gustó? Sí. Pero no aprendiste cuando tampoco. Era más chica, no aprendo economía. ¿Quién se ha robado mi queso? Ese era bueno. Ese era muy bueno. Es una obrita chiquita, linda, ágil de lectura. Me gusta más el ratón Pérez, me parece más. Bueno, 9:52 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, el presidente emprende viaje a España. Hoy es uno de los títulos del día. Hay sesión en la Cámara de Diputados, otro de los grandes títulos del día, donde se va a aprobar su parrigi con modificaciones. Veremos cómo queda el texto final. Amén del acuerdo con los holdouts y también algunas validaciones de convenios internacionales. Entre ellos me dicen el acuerdo por lavado de activos con Francia. Bueno, y otro de los temas que hay que seguir de cerca y en los que vamos a avanzar es qué pasa con el acuerdo bilateral con Estados Unidos, cosa de lo que van a hablar Trump, el canciller Pablo Kirchner, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, en Casa Blanca, Washington. Tenemos que resolver varios temas, por ejemplo, copyright. Es algo que nosotros no le prestamos atención. En Estados Unidos una persona que mira una película descargada de forma ilegal puede llegar a ir presa. Acá en Argentina no pasa nada. Netflix, me gusta mucho Netflix. Está muy bien, te gustó mucho Netflix. Bueno, mientras tanto sigue el juicio por la desaparición. Todavía no sabemos qué pasó al final del día. Por Loan, a 2 años de ocurrido en la provincia de Corrientes, hay expectativa. Hoy hay conflictos en distintas jurisdicciones, sigue el paro docente en Santa Cruz, hay paro docente en Entre Ríos, hay una cuestión no resuelta con la policía en Santa Cruz. Ayer hubo una mesa de negociación con los aceiteros y las empresas no abordaron ningún acuerdo, pero rige la conciliación obligatoria. Cuidado porque cuando termine eso podría paralizar los puertos en la Argentina. Y hubo una reunión también con la UTA, la Unión Tranvías Automotor, mejor dicho. Eso va a suceder en el día de hoy. Hay alguna expectativa en el medio. La perspectiva de algún conflicto está al caer, porque además las empresas han dicho que no pueden afrontar el pago del medio aguinaldo. Algunas, otras que solo lo pueden hacer de manera desdoblada. Lo conversamos la semana pasada. No es un tema que haya salido de agenda, sino todo lo contrario, y efectivamente podría tener novedades en el día de hoy. Mientras tanto, en el deporte, Paulita.
4 de la tarde, Suiza y Canadá, Bosnia y Herzegovina frente a Qatar. Acción por el grupo B. A las 7 de la noche por el grupo C, Marruecos frente a Haití y Brasil ante Escocia. Recuerden que ya se empiezan a jugar entonces partidos en simultáneo. Brasil, veremos si llegan los extraterrestres. Eso, o si bien. aparece Neymar finalmente y suma minutos. Y a las 10 de la noche, México ante República Checa, buscando su primer lugar del grupo, más allá que lo tiene sostenerlo. Y Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur a las 10 de la noche, también estos dos partidos. Nada mal para una jornada que se presagia la más fría de la semana. Abríguense, temperaturas térmicas bajo cero en buena parte del país. La ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 11 grados, está despejado, vale la pena. Tengan contemplaciones los que están entrando a la ciudad y demoras en la General Paz y efectivamente en la autopista del oeste. Bueno, misión cumplida, ¿no? Sí, totalmente. Misión cumplida. Sí. Ya llega Juan Pablo Barsky, ya llega todo el equipo, ya está L, ya está toda la mesa servida para la continuidad periodística, como siempre, acá en Now, como cada día. Felicitaciones al equipo de Paulino Rodríguez. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande.